Gracias, amados hermanos, por estar siempre con nosotros, disfrutando precisamente de la gracia y la misericordia que el Señor tiene para con nosotros, invitándole para que si usted no ha compartido la transmisión, la comparta para que más personas puedan ser alcanzadas y juntos recibamos las bendiciones de parte de nuestro Dios. ¿Le parece si desde ya hacemos una oración para que sea Dios el que esté hablando a nuestras vidas? Recuerde que sin Él nada podemos hacer, pero gracias a Él, gracias a su misericordia, es que hoy podemos levantarnos y desarrollar un respirar en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bendición, porque tú tienes cuidado de nuestra vida. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Permítenos deleitarnos en tu presencia, permítenos conectarnos con tu gracia, que tu Espíritu Santo, en lo que tu palabra está siendo anunciada, pueda llevar mucha bendición, fruto al 100% en todas las personas. Gracias te damos, Dios mío, porque sabemos que tú tienes el cuidado perfecto sobre nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Seguimos desarrollando la serie Yo Soy. Estamos hablando acerca de estas metáforas e ilustraciones que Jesús presentó, autoadjudicando precisamente estas metáforas. Se ha presentado como Yo soy la resurrección y la vida, que es de lo que estuvimos hablando el día de ayer. También ha ocupado Yo soy la puerta, que nadie puede entrar en el redil de las ovejas. También hemos analizado ese tema, Yo soy el buen pastor, hablando precisamente de esa figura pastoral. En fin, hemos hablado ya de varios temas. Hoy corresponde meditar en un nuevo tema. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este tema cobra mucho valor hoy en día. Pero vamos a la lectura, después le explico. Al Evangelio de Juan, capítulo número 14. ¿Le parece? Evangelio de Juan, vamos a leer capítulo número 14, versículo número 5, 6 y 7. 3 versículos para iniciar. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Una vez más, Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es importante reconocer el título que ahora precisamente Jesucristo nos presenta como el único camino de salvación. Jesucristo es ese camino, el camino de salvación. Quiero iniciar, no es habitual, pero quiero iniciar con una ilustración. Camino del Indio, ese era el título específicamente. El satélite de la NASA terminó de hacer su recorrido en el espacio. Su misión, la misión que le encomendaron los técnicos, había sido tomar fotografías desde la superficie terrestre. Sus cámaras especiales habían estado enfocadas sobre el cono sur de América, precisamente sobre el territorio de Chile. Cuando los técnicos desarrollaron la foto, se asombraron y se felicitaron. Vieron un camino de piedras trazado pero perfectamente sobre las faldas de la cordillera de los Andes. Era un tramo desconocido hasta entonces, del camino del Inca, aquel formidable emperador de América precolombina cuyo imperio se extendió desde Chile en el sur hasta Colombia del norte. Notable descubrimiento le dijeron. Los incas, recuerde, fueron constructores sobresalientes, no solo de los palacios, de templos, de fortalezas, sino sobre todo camino. Desde precisamente Aurucracia en el sur hasta los llanos colombianos en el norte, y desde las costas del Pacífico hasta bien adentro de las montañas y las selvas por el este, los incas trazaron magníficas rutas empedradas. Bien cantó precisamente Yupanqui, Camino del Indio, sendero sembrando piedras, Camino del Indio que junta el Valle de las Estrellas. Fue merced a sus caminos que los incas edificaron un imperio.
el imperio inca. Sin esos caminos que atravesaban desiertos, bosques, selvas, montañas, valles, hubieran quedado pobres, aislados y retrasados. Con caminos que son como venas y arterias por donde cobra vida, levantaron una civilización poderosa que solo se dio a la codicia de los españoles. Hay una vez un rey mucho más glorioso, un rey mucho más poderoso que el Inca, que también trazó un camino. No fue un camino de piedras, no fue un camino largo de centenares de leguas, no fue un camino que unió una red inmensa entre Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, en fin. Fue un camino nuevo y vivo que unió la tierra con el cielo, cuando unió al pobre pecador perdido con el Dios Altísimo y Todopoderoso. Él es el dueño de ese camino, el constructor de ese camino, y a la vez ese camino mismo fue Jesucristo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. Es por ese camino vivo y llano que podemos llegar precisamente a Dios y recibir vida eterna. Aquí es donde cobra tanto valor el tema que me interesa compartir para cada uno de ustedes. Jesucristo se presenta como ese camino de salvación, se presenta como el único camino de salvación. Bien decía los versículos que acabamos de citar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para la sociedad actual, el Evangelio de Jesucristo sigue siendo el credo más intolerante de todos los mensajes que hay. ¿Por qué? Porque predica específicamente cada predicación, cada prédica, la exclusividad de Cristo. Y es que Jesús reclama precisamente una exclusividad. El Evangelio es exclusivo, no inclusivo. ¿Por qué? Porque incluye otro mensaje que no sea el que salva por medio de la fe en Cristo Jesús. Este mundo predica la tolerancia, pero paradójicamente no tolera a los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es exclusivo y directo. ¿Por qué? Porque decimos o Jesús o nada. Si vas a Jesús, dedica tu vida a Él. De hecho, a esto se refiere el texto que acabamos de leer. Cuando observamos el texto, vemos que los discípulos de Jesús le hicieron 4 preguntas a Jesús sobre las necesidades más importantes del ser humano. Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Tomás preguntó: ¿cómo podemos saber el camino? Felipe le pidió: Señor, muéstranos al Padre. Y Judas preguntó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús dio una sola respuesta a las 4 preguntas que los discípulos le hicieron: yo soy el camino para que te reconcilies con el Padre, la única y exclusiva verdad para conocer al Padre y conocer su voluntad, la única buena nueva para poder vivir todo lo anterior. De manera que, a través de este tema, yo soy el camino, la verdad y la vida, es mi intención, el recurso de discipulado para que no te angusties, que creas en el único camino, que creas en la verdad que Dios ha trazado para nuestra vida. Hermanos, este pasaje inicia con una de las frases, pero más personales y consoladoras que Jesús precisamente puede darnos. Y la encontramos específicamente en este capítulo. Inicia este capítulo de una manera sorprendente. Juan capítulo 14 versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Note qué interesante. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. No sé cuál es tu circunstancia hoy, pero sin duda esta frase conforta, consuela nuestra alma. Jesús dijo esto a sus discípulos porque había mucha angustia en sus corazones. Recordemos que ellos habían dejado todo por seguirlo. Habían dejado redes rotas y viejas. Uno era recaudador de impuestos, había dejado esa profesión. Por lo tanto, cuando él comenzó a anunciar su muerte, ellos experimentaron turbación, inseguridad, soledad. En el capítulo 12 de este Evangelio de Juan, Jesús había anunciado su muerte inminente. Si el grano cae y muere, produce fruto. Luego en el capítulo 13, Jesús les dice que se irá
y que a donde iba no lo podían seguir. Además, en el capítulo número 13 les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Como si esto fuera poco, le dice a Pedro frente a todos que lo negaría 3 veces. Era tal, ese es el detalle, era tal la turbación en el corazón de los discípulos que los consuela diciendo: no se turbe su corazón, crean en el Padre, crean en mí. Además les dice que es necesario que Él se vaya. ¿Por qué? Porque iría a preparar una morada para que donde Él estuviera, ellos también lo acompañaran. Pero además Jesús les asegura que no estarían solos, que Dios estaría precisamente con ellos, que su vara y su cayado infundirían aliento. Vea lo que dice Juan capítulo 14 versículo 5: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para un día? No, dice para siempre, que esté con ustedes para siempre. Note, en medio de este contexto aparece la declaración que nosotros ahora hemos leído en Juan capítulo 14 versículo número 5 y 6, donde él precisamente da declaraciones muy puntuales de quién es él. Vea lo que dice específicamente el versículo número 14. Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se está dando cuenta lo interesante? Jesús está diciendo que tu consuelo en esta vida está en su presencia y eternamente en la casa de tu Padre. Esto es el cielo. Jesús nos enseña entonces que nuestro consuelo diario descansa en esta verdad, que nuestro consuelo eterno es el Padre, y el camino exclusivo para llegar al Padre y su casa es Jesús. Que la verdad exclusiva para conocer la identidad y la voluntad del Padre es Jesús. Y que la vida exclusiva que nos permite vivir todo es por la eternidad, es Jesús. Lo que Jesús nos está enseñando es que tu consuelo siempre va a ser su presencia eternamente en la casa de tu Padre. Al tener esta verdad, es cuando nosotros precisamente encontramos ese camino. Y ese camino donde nos lleva precisamente a una bendición, no a una maldición. Le tituló Camine, pero no contamine. La gran ciudad de México, como todas las grandes capitales del mundo, ha experimentado el problema de la niebla tóxica o smog. Una nube espesa, tóxica, formada de humo, de gases de la carburación de automóviles, emanaciones de alcantarillas, chimeneas, se ha cernido continuamente sobre la ciudad, y como si fuera el abrazo letal de la muerte química. Hace varios años, una fábrica de zapatos, aprovechando la circunstancia, invitó a la gente a usar menos su automóvil y más sus piernas, con el fin de evitar el uso excesivo de motores. La frase publicitaria que empleó fue: camine, pero no contamine. Lo cierto es que el sentido de esta frase podríamos también aplicarlo a otras muchas actividades de la gente, que si bien no producen neblina o smog o niebla tóxica, sí producen la contaminación del alma, del espíritu, lo cual resulta al final mucho peor. Por ejemplo, ¿qué tal si le decimos a los filósofos materialistas y ateos que con sus ideas disgregantes contaminan la mente de los jóvenes en los colegios? ¿Por qué no le decimos filosofee, pero no contamine? ¿Qué si le decimos al amante apasionado que cree tener derecho a ser más conquistador que Don Juan: ame sanamente, pero no contamine, hombre? ¿Qué si le decimos al escritor de novelas obscenas, cuya literatura es un fuego que quema la inocencia de los jóvenes y señoritas? ¿Qué si le decimos a ellos: escriba, hombre, pero no contamine? ¿Qué si le decimos al fanático religioso que cree que su religión es la única verdadera y se muestra intolerante, intransigente con las ideas de los demás: adore según su conciencia le dicte que debe adorar, pero no contamine la fe sencilla de los demás cristianos? ¿Qué si le decimos a la vecina, muy conservadora, pero que se mete con todos los prójimos: converse si le gusta, pero no contamine las relaciones humanas con sus chismes? El ser humano contamina todo lo que toca. El pecado es algo que contagia con la mirada. Pero en Cristo y por Cristo, con su sangre preciosa y con la ayuda de su Espíritu Santo,
podemos vivir completamente limpios de toda contaminación de la naturaleza humana. Por eso es que Él está dando cobertura al título Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es ahí donde cobra tanto valor lo que Dios nos está mostrando. En segundo lugar, Jesús es el camino para ir al Padre. Jesús nos da precisamente esa línea directa. ¿De qué? De que Él se presenta como ese camino. Él, Jesús, es el camino. Camino para ir al Padre. Camino para recibir la bendición. ¿A qué se refiere Jesús con el camino? Un camino es una vía entre un punto de partida y un punto de llegada. Ahora, ¿cuál es nuestro punto de partida? Los seres humanos nacemos perdidos, excluidos de la presencia de Dios por causa de nuestro pecado. Romanos 3:23. Recuerde, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el punto final? El Padre. Por lo tanto, lo que necesitamos es alguien que nos indique cuál es el camino para llegar a Él. El problema de la humanidad es que cada uno sigue su propio camino de redención. Filosofías, ideologías contrarias al Evangelio, religiones, sus propias ideas, idolatría al Estado, al poder o al dinero. Todo eso, ¿por qué? Porque pensamos que nos pueden traer salvación. Pero Jesús nos dice que nada de eso nos puede llevar de un punto a otro. El único y exclusivo camino para llegar al Padre, a la morada eterna, al hogar que te corresponde, es Jesús. Solo Él es el camino. Y por eso Él está ocupando esta figura o esta metáfora. Aunque una persona intente vivir moralmente bien, sigue perdida, es corrupta, necesita salvación por sus pecados. Precisamente es ese el mensaje que la gente odia cuando uno le dice que necesitan a Jesús. Recordemos que la humanidad entera no quiere venir a Dios, porque dice Romanos 3 que no hay quien lo busque, no hay quien haga lo bueno. No es solamente que a la humanidad no le interesa a Dios, es que no lo quieren, lo odian. ¿Por qué? Porque para ellos es chocante que alguien les diga: tú no puedes salvarte, el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Odian ser acusados precisamente de pecadores. Así es el ser humano. Por tanto, yo soy el camino, es la respuesta de Jesús a la petición de Felipe. Cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha oído a mí, ha oído al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Por eso dice: no se turbe tu corazón, porque yo soy el camino. Para llegar a ser reconciliado con el Padre, note qué interesante, ¿contra quién hemos pecado? Hemos pecado contra ese Salvador. Y por eso, aunque vendré otra vez, dijo Cristo, por ti y te llevaré contigo eternamente y para siempre, yo soy ese único camino para que llegues a donde yo estoy. Eso es lo que el Señor está diciendo. Por lo tanto, Jesús no solamente es el único camino al consuelo eterno, sino tu consuelo hoy y para siempre. Él es ese consuelo que necesitas en un mundo de pecado. En decir que no necesitas llegar al cielo para ser consolado por Jesús, pues Él envió un consolador para tu vida. Si no hubiese dicho: no se turbe vuestro corazón, porque yo estoy con vosotros. Muchos buscan consolarse con bebidas. Muchos buscan a través de bebidas embriagantes, alcohólicas, televisión, lujuria, diversión, riqueza, orgullo, poder, relaciones sociales, relaciones sexuales. Buscan encontrar sentido para su vida fuera de Jesús. Pero te recuerdo algo: la humanidad odia a Jesús porque odia el camino del arrepentimiento. Eso es todo. Eso es solamente precisamente cuando las personas no quieren buscar de Dios. Porque para ellos mejor quieren inventar otro camino. El problema es que cuando inventan un camino, hay caminos, dice la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay un dicho popular: muéstrame cómo andas y te diré quién eres. En otros países le dicen de esta manera: dime con quién andas y te diré quién eres. Era un abogado, más entre los muchos que entran y salen de una cárcel.
traje bien cortado, camisa impecable blanca, corbata brillante, llamativa, lentes de oro, bigote muy pronunciado, cabello largo bien peinado, zapatos bien lustrados. Venía con un maletín lleno de papeles debajo del brazo. El abogado pasó de largo a varios guardias y ya estaba por ganar la calle cuando el último guardia dijo: «Ese no camina como abogado», y lo detuvo. En efecto, no era un abogado, era Ray Brown, uno de los narcotraficantes más infames del mundo. Estaba preso en la cárcel de Los Ángeles, California. Hubiese salido libre. Hubiese salido bajo una libertad, bajo su astuto disfraz de abogado, de no haber sido por el perspicaz guardia que lo detuvo, quien dijo: «Lo conocí por su manera de caminar». Qué interesante frase, ¿no? Lo conocí por su manera de caminar. La verdad es que casi todos se nos conoce por algún detalle, a algunos por el rostro, que es quizás lo más común, a otros por la voz, a otros por ciertas palabras que repetimos a menudo sin darnos cuenta, y a otros por alguna cicatriz que nos ha dejado la vida, algún mechón de pelo, algún defecto físico muy notable. En fin, las personas nos conocen muy rápidamente, pero evidentemente también se nos puede reconocer por nuestra manera de caminar. Muchas veces se dice que de un niño que camina igualito al padre, dice. Parece que nuestra conformación ósea y nuestra musculatura determinan en gran parte nuestra manera de caminar. Ray Brown, reconocido narcotraficante de drogas, caminaba de una forma singular, y esa forma característica suya fue la que lo delató. El caso de Ray nos lleva a preguntarnos: ¿cómo vamos caminando nosotros por esta vida? ¿Cómo vas caminando? Sí, usted que me está escuchando, usted que me está dejando los comentarios en las redes sociales. ¿Cómo va caminando? ¿Cómo vamos caminando nosotros por esta vida? ¿Bien o mal? ¿Con pasos derechos o pasos torcidos? ¿Vamos rumbo a una vida mejor cada día? ¿O vamos descendiendo hacia formas cada vez más denigrantes, degeneradas, perversas? ¿Cuáles son las características particulares del andar nuestro? Brown tenía dos maneras de caminar muy conocidas. La una, literal, por las calles, los caminos y el lugar donde frecuentaba. La otra representaba por la vida que llevaba, la moralidad que practicaba, las costumbres que tenía, un caminar en el delito. ¿Podrá alguien enderezar nuestro andar? Sí, Jesucristo puede guiarnos por un camino recto, pero no tendremos que andar solos, pues el camino que Dios traza para nuestro corazón se presenta como el único camino de salvación. Dime con quién andas y te diré quién eres, sino también por la variante que dice: muéstrame cómo andas y te diré quién eres. Jesucristo en este tema se presenta como el único camino hacia el Padre, como el único camino de salvación, que lejos de Dios nada podemos hacer. Veamos el tercer elemento de esta temática, por el tiempo. Cuando dice yo soy la verdad, es porque los seres humanos no solo nacemos perdidos, sino que también nacemos ciegos, con un entendimiento en tinieblas, sin comprender nada. El caos que vemos en un mundo que muestra de todo, observa nuestra sociedad, observa nuestra cultura, sin poder entender la realidad de las cosas, el propósito, el sentido, ni la esencia de las cosas. Lamentablemente, con esta falta de entendimiento, hallamos mentira a la verdad, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo peor es que todos creen tener su verdad, y ese es el gran problema. Cada religión e ideología dice que tiene la verdad, pero eso no es posible, porque si fuera así, significa que los ateos, religiosos, filósofos tienen la verdad. Y si todo es verdad, entonces nada es verdad. Por eso vemos que el mundo se ha confundido y ha cambiado el concepto del matrimonio de identidad, de edificarse, de madurez. ¿Por qué? Porque nadie entiende la esencia de las cosas, la identidad de las cosas, ni de su propia vida. Y es que no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque traen en sí el germen de su propia destrucción. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad.
Eso significa que Él es el quien nos narra, nos lleva, al Padre. Él dice lo que el Padre le dice, que diga, eso dice Él. Él es quien te explica tu identidad para que precisamente des continuidad a ese camino, al propósito de tu vida, la razón de ser todas las cosas, como debe ser el matrimonio, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol de los hijos. Pero el mundo no le llama matrimonio, le llama unión libre, le llama amigos con derecho. ¿Se está dando cuenta? Esa es la sociedad que tenemos, pero Jesucristo sigue diciendo, yo soy el camino, soy el único camino. Hay personas que quieran tomar a ciertos atajos para llegar más rápido. Puede que le lleve más rápido, pero va a ser para una destrucción. Por eso la mentira se reconoce de la verdad. ¿Por qué? Porque siempre se opone a Jesús y al orden creado por Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero arte? El que no se opone a Jesús y el orden creado por Dios. ¿Cuál es el verdadero matrimonio? El que no se opone a Jesús y al orden creado por Dios. ¿Cuál es el verdadero amor? Aquel que se opone a Jesús ni al orden creado por Dios. Es decir, el amor de Dios es mucho más grande que cualquier amor. ¿Cuál es la verdadera amistad? Aquella que no se opone a Jesús ni transgrede el orden creado por Dios. ¿Cuál es la verdadera filosofía? La verdadera cosmovisión, la verdadera teología, aquella que no se opone a Jesús ni transgrede lo creado por Dios. Jesús es la verdad. Eso significa que nos explica lo que es y lo que no es, lo que existe y lo que no existe, lo que es justo y lo que es injusto, lo bueno, lo malo, lo perfecto, lo imperfecto. Solo Jesús puede definir y lo ha hecho por medio de su bendita palabra. Él se presenta como el camino, se presenta como la verdad y ahora en última instancia se presenta como la vida. Jesús es la única vida y el dador de ella. Si Él dice que es la vida, es porque nacemos muertos espiritualmente y es imposible ir a Dios, conocerle sin tener vida primero. Observemos el orden en que Jesús presenta esto. Yo soy el camino, la verdad y por último la vida. Piensa, ¿de qué te sirve conocer al Padre, reconciliarte con Él, conocer la verdad de las cosas, conocer al Padre y su identidad si estás muerto? La parábola del sembrador puede darnos luz en esto. El sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en el camino. Son los que no escuchan la palabra ni la quieren escuchar de verdad, pero luego cayó en pedregales y entre espinos. Son los que reciben la palabra, se dan cuenta que el camino para llegar al Padre es Jesús. Se dan cuenta de que Jesús es la verdad y que a través de la verdad ellos pueden conocer acerca del Padre. Pero como no tienen vida en sí mismos, no han nacido de nuevo. ¿Al qué? Al experimentar problemas, se alejan, se van de las iglesias, abandonan una fe que nunca tuvieron. Por eso el orden es importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero lo que sostienen esos dos es yo soy la vida. De hecho, Juan capítulo 1 versículo 4 comienza diciendo que Jesús es quien da la vida y que la vida es la luz de los hombres y quien disipa el pecado y las tinieblas que hay en ti. Por esto quiero invitarle. Tengo que ir haciendo ya las aplicaciones por el tiempo. Por eso no se turbe vuestro corazón. No sé cómo te encuentras hoy en este día. No sé si estás lidiando con verdaderas cargas en tu corazón, si estás pasando dolor o aflicción, pero Jesús dice, creed en el Padre, creed en mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo te puedo dar la vida. Si te das cuenta, en ninguno de los yo soy dice yo soy un pastor, yo soy un camino. No dice así. Yo soy un pan de vida. No, Él no dice así. Él siempre reclama exclusividad porque Él es el único. El pan de vida, el agua viva, la resurrección y la vida. Solamente es Jesús y Él es tu vida. Como Jesús pudo decir que Él es la vida si sabía que iba a morir, porque decía que era el camino si iba a morir en una cruz y el aparente fin de su vida sería un desastre. ¿Cómo pudo decir que es la verdad si las mentiras de los otros lo estaban llevando a la cruz? Él dijo esto porque sabía que por su sacrificio en la cruz
tú te ibas a reconciliar con el Padre, creerías la verdad y recibirías la vida eterna. Como bien dice Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, hermana, no te angusties, que no se turbe tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino, Él es la única verdad, Él es la vida eterna, Él es tu Salvador, Él es tu Señor, y por lo tanto, a través de ese camino podemos encontrar un puerto seguro. El indígena se irguió. ¿Cuán alto era? Y conste que tenía casi 2 metros de alto. Era elegante, con perfil de bronce, de raza cobriza y de pura sangre indígena. Estoy en mi derecho, declaró ante el tribunal del estado de Oregon, en Estados Unidos. Albert Smith, de 70 años de edad, reclamó ante los tribunales estadounidenses su derecho a usar en sus ceremonias religiosas peyote, el acto alucinógeno que su pueblo había usado desde tiempos inmemoriales. Cuando uso peyote, explicó el indígena, empiezo a descubrir el camino de regreso al Creador. Esta es otra confusión del hombre en su búsqueda a Dios. El uso del peyote es una droga alucinógena que se saca de los tubérculos del cacto de los mexicanos, que le llaman mezcal, y los aztecas llamaron precisamente el náhuatl. Se había generalizado en aquellos tiempos en los Estados Unidos, como muchas de otras drogas similares. El peyote produce un estado pasajero de euforia en que la persona que lo usa cree sentirse feliz, cree sentirse, emocionado, y cree haber alcanzado metas, satisfacciones que no puede lograr sin ese tipo de droga. Para ese indígena, el uso del peyote, de esa droga, era una manera de emprender el viaje de regreso al Creador. Desgraciadamente, el peyote también puede inducir a acciones destructivas, incluso hasta crímenes. En estado de euforia, el individuo saca todo lo que tiene en el corazón, lo bueno y lo malo. Si bien aquel indígena alegaba que el peyote le ayudaba a emprender el camino de regreso al Creador, lo cierto es que no es el peyote, ni la cocaína, ni la marihuana, ni el opio de los pueblos, ni el hashish, ni el crack, ni el licor lo que ayuda al hombre a encontrar a su Creador. Tampoco lo es ninguna religión de este mundo. Las drogas, las religiones han sido usadas por el hombre desde tiempos antiguos en su búsqueda de ese camino, siempre con la misma frustración, siempre con la misma desilusión. Es que solo Jesucristo, es que solo el Hijo de Dios es el camino hacia nuestro Creador. Solo Él puede llevarnos al Padre Celestial. Jesucristo ha probado esta afirmación vez tras vez, conduciendo a millones de personas por el camino de regreso a Dios. Él ha dado vida nueva, digna, libre de aquella miseria en la que vivíamos antes. Jesucristo dijo sin rodeos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6. La gran pregunta es: ¿por qué camino te diriges? ¿Por qué camino vas transitando? ¿Por qué camino? ¿Tienes un camino exclusivo para llegar al cielo? ¿Tienes un camino que según tú piensas que vas a llegar rápidamente? No te equivocas. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo es el único camino que tú necesitas para llegar al Padre. Que el Señor nos ayude a que, si nos hemos descarrilado, encontremos el camino correcto. Jesucristo es el camino correcto. Si por alguna razón se alejó de ese camino, usted va a sufrir graves consecuencias, como cuando usted va manejando por las grandes carreteras, los grandes freeway, va caminando, va conduciendo, y usted va ahí en su automóvil y va muy, muy pendiente. Pero resulta, ¿qué pasa cuando usted se sale de la brecha, se sale de la calle principal? Si usted no ve su retrovisor, su espejo, lo más probable es que sufra un accidente. Cada vez, eso pasa en el sentido espiritual, cada vez que tú te sales del camino correcto, del camino que es Cristo Jesús, vas a sufrir graves accidentes, accidentes mortales, accidentes que te van a llevar a una frustración. De eso es lo que el Señor quiere alejarnos en este día.
Recuerda, Jesucristo es el camino, el único camino de salvación. Oremos entonces. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú tienes cuidado de nuestras vidas. Gracias por cada persona que ha estado atenta a esta reflexión de tu palabra. Gracias porque nos permites disfrutar de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón, de tu consuelo. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Padre celestial. Tú eres nuestro Padre eterno. Tú eres el camino, esa verdad inquebrantable, esa vida especial que tú nos das. Gracias te damos. Ahora te pedimos que esta palabra, Señor, pueda llevar fruto, que esta palabra pueda llevar paz en cada corazón, que esta palabra, Señor, pueda ministrar nuestras vidas ahí en ese lugar de trabajo, en esa red social, en donde quiera que mis hermanos nos sintonicen. Bendíceles a todos los que nos sintonizan en México, en Estados Unidos, en este país, El Salvador, que lleva tu nombre. Bendíceles a todos. Guárdanos y permítenos que si nos hemos alejado del camino que tú has trazado para vida eterna, ayúdanos a sobreponernos ante los baches de la vida y permítenos transitar por ese camino que tú has dado para nuestra vida. Gracias te damos, bendito Rey. Suplicamos que tu cobertura esté sobre cada uno de nosotros y que tu vara y tu cayado infunden aliento en nuestro corazón. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.